Lo siento, señor, pero su nombre no aparece en la lista de invitados. La recepcionista del Riverside Garden, uno de los lugares más caros para celebrar eventos en Miami, me miró con una sonrisa profesional que apenas disimulaba la vergüenza en sus ojos. Detrás de ella, a través de las elegantes puertas de cristal, podía ver la fiesta de compromiso de mi hermana en pleno apogeo. Luces doradas, exuberantes arreglos florales, invitados impecablemente vestidos brindando con champán que costaba más por botella que lo que ganan muchas personas en un día. Debe haber algún error, murmuré, ajustándome la corbata Armani que había comprado especialmente para la ocasión. Soy Diego, el hermano de la novia. La mujer volvió a consultar su lista digital, frunciendo el ceño. Aquí tengo a Isabella Rodríguez como hija de los anfitriones, pero no hay ningún Diego Rodríguez registrado. Isabella. Mi hermana menor, la princesa dorada de la familia que a sus 28 años nunca había trabajado un solo día, viviendo cómodamente del dinero que yo transfería mensualmente a su cuenta. Y allí estaba ella, radiante con su vestido de novia de $15,000 que yo había pagado la semana anterior, celebrando su compromiso en una fiesta que costó exactamente $42,000. Dinero que salió de mi cuenta empresarial después de que mis padres me llamaran en pánico, alegando que el padre del novio había cancelado el apoyo financiero en el último momento. Me llamo Diego Rodríguez, tengo 32 años, soy consultor financiero especializado en inversiones de alto riesgo y acabo de descubrir que me han excluido deliberadamente de la fiesta de compromiso de mi propia hermana. Una fiesta que yo financié íntegramente. A través del cristal, reconocí caras familiares. Mi primo Roberto, a quien le presté $8,000 el año pasado para su clínica veterinaria. Mi tía Carmen, cuyos problemas con la tarjeta de crédito había resuelto transfiriéndole $12,000 directamente al banco. Todos estaban allí, elegantemente vestidos, disfrutando de una celebración pagada con mi dinero, mientras yo permanecía fuera como un extraño indeseado. ¿Puedo hablar con el organizador del evento?, pregunté, manteniendo la voz tranquila a pesar de la tormenta que se formaba en mi interior. Un momento, por favor. Ella desapareció por una puerta lateral, dejándome solo en el vestíbulo de mármol. Otros invitados pasaban a mi lado, siendo recibidos calurosamente y escoltados al interior. Una anciana que no reconocí comentó a su acompañante, «¡Qué fiesta tan deslumbrante! Los padres de la novia deben haber ahorrado durante años para algo tan exquisito». Ahorrado. La ironía era casi cómica. Mis padres, que alegaban constantes dificultades económicas, habían conseguido de alguna manera organizar una celebración de $42,000. En realidad, ellos no habían conseguido nada. Yo lo había conseguido. Como siempre. Mi teléfono vibró. Una notificación bancaria confirmaba que el último pago de $5,000 se había procesado ayer, la cantidad final que mi madre dijo que era absolutamente necesaria para cubrir los gastos de última hora con las flores y la música en directo. Diego, querido, ya sabes lo caras que son estas fiestas. Es algo que solo ocurre una vez en la vida de Isabella. Lo entiendes, ¿verdad? Tú siempre entiendes estas cosas. Claro que lo entendía. Siempre lo entendía. Desde que alcancé la estabilidad financiera a los 25 años, yo era el primero en recibir llamadas cuando surgían emergencias. El aire acondicionado de mis padres se rompió en pleno verano en Miami. El coche de Isabella tuvo problemas con el motor justo cuando ella no tenía dinero. El préstamo para mi hermano menor, Carlos, para abrir esa empresa de marketing digital que quebró en 6 meses. La recepcionista regresó acompañada de un hombre vestido con un traje oscuro que se presentó como el gerente del evento. Señor Rodríguez, entiendo que hay una confusión con la lista de invitados. No hay ninguna confusión, respondí, sacando mi teléfono y mostrando el comprobante de la última transferencia. Yo he financiado esta fiesta. $42,000 transferidos durante las últimas 3 semanas. El gerente parecía incómodo. Señor, nuestra política es muy clara. Solo podemos permitir la entrada a personas expresamente autorizadas por los contratistas. Los contratistas son mis padres. Sí, señor, pero fueron muy específicos con la lista. Quizás haya habido un malentendido. Malentendido. La palabra resonaba en mi mente mientras observaba a mi familia celebrando a través del cristal. Isabella era el centro de atención, como siempre, contando alguna historia que hacía reír a todos. Carlos estaba cerca de la barra, probablemente bebiendo el whisky importado que yo había pagado. Mis padres circulaban entre los invitados, aceptando felicitaciones y abrazos por una fiesta que nunca podrían haber pagado por sí mismos. Si estás siguiendo esta historia y has pasado por algo similar,
No olvides suscribirte al canal para ver cómo se desarrolló todo. Decidí que tenía que entender lo que estaba pasando realmente. Si no me querían en la fiesta, descubriría por qué. Y entonces haría algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Pero lo que descubrí en las siguientes horas sobre mi propia familia cambiaría para siempre mi perspectiva sobre el dinero, la lealtad y el verdadero significado de ser valorado por los tuyos. Conduje hasta una cafetería al otro lado de la calle, desde donde tenía una vista perfecta del Riverside Garden. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar y observar a mi familia desde lejos. Sentado junto a la ventana con un café amargo que combinaba perfectamente con mi estado de ánimo, empecé a conectar los puntos de un patrón que había ignorado durante años. Abrí mi aplicación bancaria y empecé a revisar las transferencias de los últimos meses. $42,000 para el compromiso de Isabella. $15,000 para la emergencia del aire acondicionado de mis padres en julio. $8,000 para ayudar a Carlos con los gastos inesperados de la mudanza a su nuevo apartamento. $12,000 para que Isabella pudiera establecerse financieramente después de romper con su exnovio. Y eso solo en los últimos 4 meses. Sonó mi teléfono. Era James, mi mejor amigo desde la universidad y la única persona que conocía realmente mi situación familiar. Diego, tío, llegué a la fiesta hace 1 hora. ¿Dónde estás? No te he visto dentro. Mi voz delató la amargura que intentaba controlar. Estoy aquí fuera, James. No me han dejado entrar. Al parecer, no estoy en la lista de invitados. Silencio al otro lado de la línea. Eso es imposible. Eres su hermano. Eso es lo que yo pensaba. Tío, espera. Déjame averiguar qué está pasando. Mientras James investigaba dentro, seguí analizando mi historial financiero. En los últimos 8 años, desde que mi negocio de consultoría despegó, había transferido $287,000 a mi familia. Casi $300,000 en emergencias, oportunidades de inversión y celebraciones especiales. Recordé la llamada de mi madre 3 semanas atrás. Diego, querido, ya sabes cómo se pone tu padre con el dinero. Los gastos de la fiesta son muy altos y no queremos decepcionar a los invitados. Siempre ha sido nuestro hijo más responsable, el único en quien podemos confiar para estas cosas. Responsable. Confiable. Palabras que yo había interpretado como amor, pero que ahora sonaban como sinónimos de conveniente. James volvió a llamar 20 minutos después, con la voz cargada de indignación. Diego, no vas a creer lo que acabo de oír. Cuéntame. Estaba cerca de la mesa de tus padres cuando alguien preguntó por ti. Tu madre dijo, textualmente, hemos decidido que la fiesta sea más íntima, solo para personas que realmente forman parte de nuestro círculo social. Diego está muy centrado en el trabajo, no se sentiría cómodo en este tipo de ambiente. Mi puño se cerró automáticamente alrededor del teléfono. El ambiente social que yo había financiado. Se pone peor, continuó James. Isabella se reía y dijo que ni siquiera notarías la diferencia porque siempre estás demasiado ocupado para aparecer. Mentira. Había cancelado reuniones importantes para estar presente en las últimas 3 celebraciones familiares. El 60º cumpleaños de mi madre. La graduación del hijo de mi prima. La boda de mi primo Roberto, al mismo al que le presté $8,000. Y hay más, prosiguió James. Carlos le estaba contando a un grupo cómo te convenció de invertir en su empresa de marketing. Te llamó el banco personal de la familia Rodríguez, y todos se rieron. Banco personal. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Eso era exactamente lo que era para ellos. No un hijo, no un hermano, sino un recurso financiero que se explotaba y luego se ignoraba cuando no convenía. A través de la ventana de la cafetería, observé a un grupo de invitados que habían salido a fumar al área exterior del Riverside Garden. Reconocí a mi tío Fernando, a quien le había prestado $5,000 el año pasado para cubrir una emergencia médica, dinero que nunca volvió a mencionar. A su lado estaba mi prima Leticia, a quien había ayudado con el pago inicial de su casa. Todos estaban allí. Todas las personas a las que había ayudado económicamente a lo largo de los años estaban celebrando con mi familia, mientras que yo, el único que realmente había hecho posible la fiesta, estaba excluido y humillado. James, necesito pedirte un favor. Lo que sea, amigo. Puedes averiguar discretamente cuánto dijeron que gastaron en la fiesta y quién más contribuyó económicamente. Lo investigaré. Mientras esperaba, abrí mi portátil y empecé a crear una hoja de cálculo detallada. Cada transferencia,
cada préstamo, cada ayuda temporal. Fecha, importe, destinatario, justificación dada. El patrón que se dibujaba era devastador. Me utilizaban sistemáticamente y luego me descartaban. La llamada de mi madre de la semana pasada volvió a mi mente con una claridad inquietante. Diego, tú eres el único que puede ayudarnos con estos gastos finales. Sabemos que entiendes la importancia de la familia. Familia. Usaban esa palabra como una llave mágica que abría mi billetera. Pero, aparentemente, no abría las puertas de los eventos que yo financiaba. James volvió a llamar 40 minutos después. Tengo la información. Según tu madre, han estado ahorrando durante años para esta fiesta y han conseguido algunas contribuciones de parientes cercanos, pero ella no ha especificado cantidades ni nombres. Ahorrando. Contribuciones de parientes cercanos. Más mentiras para ocultar el hecho de que yo había financiado prácticamente solo esta celebración de $53,000. Cerré el portátil con una decisión cristalizada en mi mente. Durante 8 años, había permitido que me trataran como un cajero automático andante. Financiaba sus vidas, sus sueños, sus celebraciones, y a cambio recibía migajas de atención y respeto. Pero ahora, por primera vez, tenía una visión clara de cómo me veían realmente. Y si querían tratarme como a un banco, tal vez era hora de empezar a actuar como tal. Los bancos tienen términos, condiciones y, sobre todo, consecuencias cuando se rompen los contratos. Era hora de hacer una auditoría completa de mi cuenta familiar y decidir si esa relación aún ofrecía un retorno de la inversión. Regresé a casa con una determinación que no había sentido en años. Mi apartamento en Brickell Avenue, con vistas panorámicas de la bahía de Biscayne, de repente me pareció un refugio de la toxicidad que había normalizado durante tanto tiempo. Encendí mi ordenador principal y empecé a hacer algo que debería haber hecho hace una década, una auditoría financiera completa de la familia Rodríguez. Lo que descubriría en las siguientes horas sobre el verdadero patrimonio de mi familia cambiaría no solo mi perspectiva sobre el dinero y la lealtad, sino también el verdadero significado de ser valorado por tus seres queridos. Mientras James continuaba su discreta investigación dentro de la fiesta, yo comenzaba a descubrir verdades que cambiarían para siempre mi percepción sobre mi propia familia. Llamé a David Chen, un investigador privado con el que había trabajado en casos de fraude corporativo para mis clientes. David, necesito un favor personal. Una investigación financiera completa sobre 4 personas. ¿Familia o negocios?, preguntó él, con voz profesional que ocultaba cualquier curiosidad. Técnicamente familia, pero trátalo como negocios. Le pasé los datos de mis padres y hermanos a David, explicándole que sospechaba que había discrepancias entre lo que ellos me decían sobre su situación financiera y la realidad. En 24 horas, tendría un panorama completo de quiénes eran realmente en términos financieros. Mi segunda llamada fue para Amanda Rodríguez, mi contable personal, una mujer brillante que había transformado mi situación fiscal de caótica a ejemplar en 3 años. Amanda, necesito un favor delicado. ¿Podrías ayudarme a redactar documentos que formalicen préstamos familiares como transacciones comerciales legítimas? Claro, pero puedo preguntar por qué. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Amanda había visto casos similares. Familias que explotaban a sus miembros con éxito financiero hasta agotarlos por completo. Diego, es más común de lo que imaginas. Prepararé contratos de préstamo retroactivos con intereses comerciales estándar. Legalmente, tienes derecho a formalizar estas transacciones y exigir el pago. Mientras esperaba los resultados de las investigaciones, decidí hacer mi propia investigación de campo. Llamé a mi prima Sofía, hija de la hermana de mi madre, que siempre había sido la central de chismes oficial de la familia. Diego, qué fiesta tan increíble la de anoche, ¿verdad? Lástima que te la perdieras. Problemas de agenda, Sofía. Qué pena. ¿Qué decía nuestra tía sobre los gastos de la fiesta? Ah, tu madre le estaba contando a todo el mundo como vosotros, los hijos, os habíais unido para organizar esa maravillosa fiesta para Isabella. Cada uno aportando su especialidad, tú con la parte práctica, Carlos con los contactos sociales e Isabella con la planificación. La parte práctica. Un eufemismo elegante para pagó toda la cuenta. Y la gente se lo creyó. Claro. Todos quedaron impresionados con la unión de la familia Rodríguez. Por cierto, tu madre mencionó que están planeando un gran viaje familiar a Europa el año que viene. Dijo que será un regalo especial para celebrar la boda de Isabella. Viaje familiar a Europa. Era la primera vez que oía hablar de ello,
pero al parecer ya estaba incluido en los planes financieros futuros, o al menos mi cartera lo estaba. James volvió a llamar con información aún más inquietante. Diego, he conseguido más detalles. Tus padres le han contado a varias personas que han ahorrado durante años para esta fiesta. Tu madre dijo textualmente que ha sido un sacrificio, pero que ha valido la pena para ver feliz a su hija. Ahorrado. La mentira era tan descarada que resultaba impresionante. Y hay más. He oído a Isabella contarle a sus amigas que siempre han sido una familia muy unida económicamente, que siempre se ayudan mutuamente en los momentos difíciles. Ayuda mutua. Como si alguien de la familia me hubiera devuelto alguna vez un centavo. James, necesito pedirte otro favor. ¿Podrías averiguar discretamente si ha habido otras contribuciones económicas? Quiero saber si alguien más de la familia ha contribuido a los gastos de la fiesta. 40 minutos después, James me llamó con la respuesta que ya esperaba. Nadie más contribuyó con un centavo. Diego, tu madre fue muy específica. Dijo que consiguieron apoyo familiar para cubrir los gastos, pero cuando le presioné para que me diera detalles, cambió rápidamente de tema. Apoyo familiar. Singular. Yo. El martes llegó el primer informe de David, y los hallazgos fueron más impactantes de lo que había anticipado. Mis padres, que alegaban dificultades financieras constantes, en realidad tenían un patrimonio neto de aproximadamente $460,000. Casa pagada, 2 coches pagados, una cuenta de ahorros considerable e inversiones en acciones. Diego, tus padres no solo no están en bancarrota, sino que disfrutan de una situación financiera cómoda, me explicó David por teléfono. Las declaraciones de la renta muestran que han tenido ingresos suficientes para cubrir todos los gastos de los últimos años sin necesidad de ayuda externa. ¿Y mis hermanos? Isabella tenía unos ingresos familiares combinados de $110,000 al año con su prometido. Carlos recibía una beca de investigación de $45,000, además de trabajos de consultoría que no declaraba adecuadamente. Estaba financiando a personas que no necesitaban financiación. Durante 8 años, fui sistemáticamente engañado por una familia que orquestaba crisis financieras para mantenerme como su fuente de ingresos extra. El miércoles, Amanda trajo los contratos de préstamo retroactivos. $287,457, más intereses compuestos del 6% anual, la tasa estándar para préstamos personales sin garantía. El total es de $345,812, anunció Amanda. Legalmente, puedes exigir el pago íntegro o establecer un plan de pago. $58,000 más solo en intereses. El valor de un coche de lujo que me debían solo por el coste de oportunidad del dinero. ¿Y si se niegan a pagar? Puedes demandarlos. Con toda la documentación que tenemos, es un caso sólido. Pero yo no solo quería recuperar mi dinero. Quería que entendieran exactamente cómo me habían tratado durante casi una década. Quería que enfrentaran las consecuencias de su manipulación sistemática. Quería justicia poética. El jueves, mi madre llamó, tal y como había previsto. Diego, cariño, ¿tienes unos minutos para hablar de esas facturas que te mencioné? Claro, mamá. Pero primero quería preguntarte por la fiesta. He oído que fue maravillosa. Oh, fue divina. Todo el mundo comentó lo bien organizada que estaba. Estamos muy agradecidos por nuestros hijos. Me alegro de oírlo. ¿Y esas facturas? Bueno, la tarjeta de crédito se disparó un poco y hay algunas facturas pendientes con los proveedores de la fiesta. Nada grave, pero ya sabes cómo se pone tu padre con estas cosas. ¿Cuánto exactamente? Unos $15,000. Sé que es un poco alto, pero tú siempre entiendes estas situaciones. $15,000. Para cubrir los gastos de una fiesta que yo ya había pagado en su totalidad. Era oficialmente la gota que colmó el vaso. Mamá, en realidad necesito hablar con vosotros sobre algo importante. ¿Qué tal si voy el sábado? Podemos hablar con calma. ¡Qué maravilla! Haré ese pastel de chocolate que tanto te gusta. Después de colgar, abrí mi portátil y empecé con los últimos detalles de mi plan. Imprimí todos los informes financieros, organicé los contratos de préstamo en carpetas elegantes y preparé una presentación en PowerPoint que utilizaría el sábado. El título de la primera diapositiva era sencillo: Auditoría Financiera Familiar, Resultados y Recomendaciones. También preparé 3 sobresellados. Cada uno contenía una copia de los contratos de préstamo específicos de cada miembro de la familia, junto con un calendario de pagos detallado. Isabella me debía $68,000.
Carlos, 75,000. Mis padres, el resto. Pero había un cuarto sobre. Este estaba dirigido a toda la familia. Dentro estaba mi carta de renuncia al cargo de cajero automático familiar, con efecto inmediato. El sábado por la mañana, conduje hasta la casa de mis padres en Coral Gables por última vez como el hijo obediente y explotado. Cuando saliera de allí unas horas más tarde, nuestra dinámica familiar sería completamente diferente. O no habría más dinámica familiar. Lo que ellos no sabían es que yo había preparado 3 opciones muy específicas para ellos. E independientemente de la elección que hicieran, una cosa era segura: los días en que me trataban como un banco personal habían llegado a su fin. Para siempre. El viernes dediqué todo el día a los últimos detalles de mi plan. Imprimí todos los informes financieros, organicé los contratos de préstamo en elegantes carpetas y preparé una presentación en PowerPoint que utilizaría el sábado. El título de la primera diapositiva era directo: Auditoría Financiera Familiar, Resultados y Recomendaciones. También preparé 4 sobresellados. 3 contenían copias de los contratos de préstamo específicos de cada miembro de la familia, junto con calendarios de pago detallados. Isabella me debía $68,000. Carlos, 75,000. Mis padres, el resto. Pero había un cuarto sobre, dirigido a toda la familia. Dentro estaba mi carta de renuncia al cargo de cajero automático familiar, con efecto inmediato. Mientras organizaba los documentos, recibí una llamada inesperada de David Chen. Diego, he encontrado algo interesante durante la investigación. Tus padres hicieron un viaje a las Bahamas en julio, 3 semanas después de pedirte $12,000 para una emergencia médica urgente de tu padre. Cogí el extracto que él me había enviado por correo electrónico. Hotel de 5 estrellas, restaurantes caros, excursiones de lujo. Todo pagado con tarjeta de crédito la misma semana en que mi madre lloraba por teléfono porque no podía pagar las facturas médicas. Hay más, continuó David. Isabella hizo compras en Beverly Hills por valor de $15,000 el mismo mes en que te pidió ayuda para necesidades básicas. Bolsos de Louis Vuitton, zapatos de Christian Louboutin, joyas de Tiffany. Cada nuevo descubrimiento era como una puñalada. No solo me mentían sobre emergencias, sino que usaban mi dinero para financiar estilos de vida lujosos que yo ni siquiera me permitía. Y Carlos. Tu hermano compró videojuegos y aparatos electrónicos por $8,000 la misma semana en que dijo que no podía pagar el alquiler. PlayStation 5, MacBook Pro, el último modelo de iPhone. Colgué con una claridad cristalina sobre lo que realmente era mi familia, una banda organizada de manipuladores financieros que me habían elegido como su víctima preferida. A las 3 de la tarde, mi madre volvió a llamar. Diego, cariño, tu padre está muy preocupado por esas facturas. ¿Podrías transferir unos 5,000 hoy? Es para evitar los intereses de la tarjeta, ya sabes cómo funcionan estas cosas. La audacia era impresionante. Ni siquiera 24 horas después de descubrir que no estaba invitado a la fiesta que yo había financiado, ella me estaba pidiendo más dinero. Claro, mamá. Pero cuéntame, ¿qué tal la luna de miel en las Bahamas que os hicisteis en julio? Silencio al otro lado de la línea. No sé de qué estás hablando, Diego. El viaje que hicisteis 3 semanas después de pedirme $12,000 para gastos médicos urgentes de papá. Eso fue un malentendido. Tu padre se recuperó más rápido de lo que esperábamos y el médico sugirió que un cambio de aires le vendría bien. Cambio de aires. En un resort de 5 estrellas en las Bahamas. ¡Qué conveniente! ¿Y Isabella? ¿Cómo pudo comprar $15,000 en productos de lujo el mismo mes en que me dijo que estaba luchando por sobrevivir? Otro silencio. Más largo esta vez. Diego, estás siendo muy inquisitivo. Eso no es asunto tuyo. De hecho, mamá, cuando se trata de dinero que salió de mi cuenta, es exactamente asunto mío. Mira, podemos hablar de eso el sábado. Ahora necesito esos 5,000 para pagar las cuentas. No habrá otros 5,000, mamá. Ni ahora ni nunca. Diego, no puedes hablarle así a tu madre. Puedo y lo estoy haciendo. El sábado entenderán exactamente por qué. Colgué antes de que ella pudiera responder. 20 minutos después, Isabella llamó. Su voz estaba cargada de indignación. Diego, mamá me ha dicho que la has tratado muy mal por teléfono. ¿Qué es eso de que ya no vas a ayudar a la familia? Isabella, ¿de verdad quieres tener esta conversación? Sí. ¿Desde cuándo te has vuelto tan egoísta?
Siempre hemos sido una familia unida, siempre nos hemos ayudado mutuamente. Siempre nos hemos ayudado mutuamente. Casi me echo a reír. Dime una cosa, Isabella. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste en algo? Yo siempre te apoyo emocionalmente. ¿Emocionalmente? ¿Y económicamente? Diego, sabes que mi situación es diferente a la tuya. Tu situación de gastarte $15,000 en Beverly Hills. Esta vez el silencio fue absoluto. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Isabella. Mucho más de lo que imaginas. Diego, me estás asustando. No te estoy amenazando, solo te estoy abriendo los ojos. El sábado, cuando nos veamos en casa de nuestros padres, lo entenderéis todo. ¿De qué estás hablando? De los $287,000 que he transferido a esta familia en los últimos 8 años. De las mentiras, de las manipulaciones, de cómo me han tratado durante casi una década. Diego. Si te está gustando seguir esta historia de descubrimientos familiares perturbadores, no olvides suscribirte al canal para ver cómo se desarrolló este enfrentamiento. Isabella, nos vemos el sábado. Y te sugiero que tú, Carlos y nuestros padres se preparen para una conversación muy franca sobre dinero, respeto y consecuencias. Colgué y volví a los últimos preparativos. Amanda había finalizado todos los contratos legales. David envió el informe completo de la investigación. Yo había preparado 3 opciones muy específicas para que mi familia eligiera. Opción 1. Reconocer formalmente que todas las transferencias fueron préstamos, firmar contratos retroactivos y establecer un plan de pago de 5 años. Total, $345,812. Opción 2. Ser demandados por fraude civil y manipulación financiera sistemática. Opción 3. Cortar todas las relaciones financieras para siempre, considerando los $287,000 como un regalo final de despedida. Pero todas las opciones venían con condiciones estrictas. El sábado por la mañana, cargué mi coche con un maletín ejecutivo que contenía el futuro de la familia Rodríguez. Cuando saliera de la casa de mis padres unas horas más tarde, nuestra dinámica familiar sería completamente diferente. O ya no habría dinámica familiar. Mientras conducía por las calles familiares de Coral Gables por última vez como el hijo obediente y explotado, una sola certeza latía en mi mente: los días de ser tratado como un banco personal habían llegado a su fin. Para siempre. Lo que ellos no sabían es que yo había documentado no solo sus mentiras financieras, sino también cada palabra cruel que dijeron sobre mí durante la fiesta que yo financié. Y esas grabaciones serían solo el comienzo de la presentación que lo cambiaría todo. Llegué a la casa de mis padres en Coral Gables a las 2 de la tarde, cargando un maletín ejecutivo que contenía el futuro de la familia Rodríguez. Mi madre me recibió con un cálido abrazo y una sonrisa que ahora reconocía como puramente transaccional. Diego, qué alegría verte, querido. Tu padre está en la sala y también he llamado a Isabella y Carlos. He pensado que sería bueno que habláramos todos juntos sobre las finanzas de la familia. Por supuesto que había llamado a mis hermanos. Probablemente para dividir la presión psicológica y asegurarse de que no pudiera negarme a ayudar con el público presente. Entré en la sala donde estaba reunida toda la familia. Isabella en el sofá con su sonrisa de princesa, Carlos relajado en el sillón como si fuera el dueño del lugar, mi padre leyendo el periódico con su expresión perpetuamente seria. La misma configuración de siempre, ellos cómodos, yo convocado para resolver problemas. Bueno, Diego ha llegado, anunció mi madre. Podemos hablar de los asuntos que te mencioné. Abrí mi maletín y saqué la carpeta principal. En realidad, mamá, soy yo quien necesita hablar con vosotros sobre algunos asuntos financieros importantes. Mi padre bajó el periódico y frunció el ceño. ¿Qué tipo de asuntos? Asuntos de auditoría, respondí con calma, repartiendo copias de un documento de 20 páginas. He pasado la semana haciendo un análisis detallado de todas las transacciones financieras entre esta familia y yo durante los últimos 8 años. Isabella cogió el documento con desinterés, pero su expresión cambió rápidamente cuando vio las cifras de la primera página. Diego, ¿qué es esto? Un informe completo de todos los préstamos, transferencias y pagos que he hecho a cada uno de ustedes desde el año 2016. Carlos hojeó algunas páginas y palideció. ¿Préstamos? Nunca dijiste que eran préstamos. Interesante observación, Carlos. En la página 12 encontrarás un análisis jurídico sobre la diferencia entre préstamos y donaciones según la legislación federal.
Todas las transferencias que hice pueden clasificarse legalmente como préstamos, especialmente teniendo en cuenta que siempre prometieron devolverlos cuando la situación mejorara. Mi padre finalmente prestó toda su atención y se ajustó las gafas para leer mejor. $345,812. No puede ser verdad. Es absolutamente correcto, papá. $287,457 en transferencias directas, más un interés compuesto del 6% anual, la tasa estándar del mercado. Mi madre se sentó pesadamente, todavía tratando de procesar la información. Pero Diego, querido, esos no eran, siempre dijiste que era para ayudar a la familia. Y lo hice durante 8 años. Pero esta semana descubrí algunas cosas interesantes. Saqué el segundo juego de documentos de la maleta. David Chen, investigador privado con licencia, ha realizado un análisis financiero independiente sobre cada uno de ustedes. La sala quedó en silencio absoluto. Papá, tú y mamá tienen un patrimonio neto de $460,000. Casa pagada, inversiones, cuentas de ahorro sólidas. En los últimos 5 años, vuestros ingresos familiares anuales han sido suficientes para cubrir todos los gastos sin necesidad de ayuda externa. Mi padre abrió la boca para protestar, pero continué. Isabella, vuestros ingresos familiares combinados son de $110,000 al año. No estáis luchando por sobrevivir como decís. Vuestras declaraciones de impuestos muestran gastos de lujo constantes. Isabella se sonrojó. Has contratado a un investigador para espiar a nuestra familia. He contratado a un profesional para verificar la información que me proporcionasteis al solicitar ayuda financiera. La corregí. Y Carlos, tus consultorías de desarrollo generan unos $30,000 anuales que no declaras adecuadamente, además de la beca oficial. Carlos estalló. Eso es invasión de la privacidad. Es una verificación de credibilidad, respondí con calma. Algo que debería haber hecho hace años. Mi madre encontró la voz, tratando de adoptar el tono maternal que siempre funcionaba. Diego, aunque tengamos algunos recursos, la familia es la familia. Siempre estaremos aquí para ti también. Me reí con sinceridad por primera vez en días. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me ofreció ayuda? Financiera, emocional o de cualquier tipo. Silencio. Te lo diré yo. Nunca. En 8 años no ha habido una sola ocasión en la que se hayan preocupado por mi bienestar, mis problemas o mis necesidades. Saqué el tercer juego de documentos. Estas son capturas de pantalla de vuestras redes sociales de los últimos 2 años. Isabella, publicaste fotos de cenas en restaurantes caros en las mismas semanas en que me llamabas pidiendo dinero para gastos básicos. Les mostré las impresiones de las fotos. Carlos, compraste equipos de videojuegos por valor de $8,000 en el mismo mes en que alegaste que no podías pagar el alquiler. Sus rostros eran una mezcla de conmoción, ira y algo que nunca había visto dirigido hacia mí, miedo. Y ustedes, padres, hicieron un viaje a las Bahamas 3 semanas después de pedirme $12,000 para gastos médicos urgentes de papá. Mi padre intentó recuperar la autoridad. Diego, estás exagerando. Fueron coincidencias. No fueron coincidencias, interrumpí, sacando otro documento. Contraté a un analista de datos para trazar correlaciones temporales. El 93% de sus solicitudes de ayuda financiera se produjeron entre 1 y 3 semanas antes de gastos significativos en lujos o entretenimiento. Las pruebas eran abrumadoras y todos lo sabían. Pero lo mejor, continué, fue descubrir lo de la fiesta de compromiso. Todos se tensaron. Me dijeron que la fiesta costaría $25,000. En realidad costó $53,000. Yo pagué $42,000, y ustedes solo cubrieron $11,000. Exactamente la cantidad que me pidieron prestada la semana siguiente. Isabella intentó un enfoque diferente. Diego, está siendo muy frío. Somos tu familia. ¿Familia? Pregunté, sacando mi teléfono. Voy a reproducir algunas conversaciones que he grabado discretamente en los últimos días. Pulsé play en una grabación de mi prima Sofía contando cómo mi madre había mentido sobre que todos los hijos habían contribuido a la fiesta. Luego, una grabación de James describiendo los comentarios crueles que hicieron sobre mí durante la celebración. Y por último, dije, conectando mi teléfono al televisor, unas fotos de la fiesta de compromiso. Las imágenes aparecieron en la pantalla. Ellos celebrando, riendo, brindando. En una foto en particular,
Mi madre le estaba mostrando a alguien el collar de perlas que le había comprado en Navidad, mientras le decía algo que la hacía reír. James consiguió el audio de esta conversación en particular. Expliqué, subiendo el volumen. La voz de mi madre salió de los altavoces. Diego siempre ha sido nuestro hijo más generoso. Claro, él no entiende mucho de vida social, pero es muy útil cuando necesitamos cosas prácticas. Útil. La palabra resonó en la sala silenciosa. Así que esta es la situación, anuncié, volviendo a mi maletín. Tienen dos opciones. Repartí los sobresellados que había preparado. Opción 1. Reconocen formalmente que todas las transferencias fueron préstamos, firman estos contratos retroactivos y establecen un plan de pago de 5 años. Total, $345,812. Mi padre abrió su sobre, lo leyó rápidamente y se puso pálido. Diego, eso es imposible. No podemos pagar esa cantidad. Opción 2. Continué, ignorando la protesta, los demandaré a todos por fraude civil y manipulación financiera sistemática. Mi abogado me asegura que es un caso sólido, especialmente con todas las pruebas que he reunido. Carlos se levantó bruscamente. No puedes hablar en serio. Estoy hablando más en serio que nunca en mi vida. Isabella intentó llorar, su estrategia más antigua. Diego, por favor, estás destruyendo nuestra familia. No estoy destruyendo nada, Isabella. Solo estoy dejando de financiar la destrucción de mi propia dignidad. Saqué el último sobre del maletín. Pero hay una tercera opción que te gustará más. Todos me miraron con desesperada esperanza. Podéis aceptar que nuestra relación financiera termina hoy para siempre. No me pidáis nunca más dinero. No esperéis que pague nada. No contéis conmigo para resolver problemas financieros. Hice una pausa para que lo asimilaran. A cambio, considero los $287,457 como un regalo final de despedida. Ustedes se quedan con el dinero, yo me quedo con mi libertad. El alivio en sus rostros era palpable, hasta que continué. Pero hay condiciones. Primero, si alguno de ustedes se pone en contacto conmigo para pedirme dinero en los próximos 10 años, automáticamente activaré la opción 2, demanda por fraude. Segundo, si alguno difunde mentiras sobre mí a otros familiares, demanda por difamación. Tercero, acepto que no me inviten a eventos familiares, pero nunca más fingirán que soy bienvenido mientras usen mi dinero para pagarlos. Miré a cada uno a los ojos. Tienen 48 horas para decidir. Dejaré mi respuesta por escrito el lunes. Me levanté, cerré el maletín y me dirigí a la puerta. Ah, ¿y los $15,000 que querían para cubrir los gastos pendientes de la fiesta? He descubierto que no hay gastos pendientes. Lo que hay es que se han gastado el dinero que les envié en otras cosas y ahora necesitan cubrir el agujero. En la puerta, me volví por última vez. Durante 8 años me han tratado como a un banco. Ahora ya saben cómo se comportan los bancos cuando descubren un fraude. La puerta se cerró detrás de mí, dejándolos solos con la realidad de que su cajero automático personal acababa de volverse permanentemente inaccesible. Pero lo que sucedió en las 48 horas siguientes superaría incluso mis expectativas más optimistas sobre cómo reaccionaría esta familia cuando finalmente se enfrentara a las consecuencias de años de manipulación sistemática. El lunes llegó con una claridad que no había experimentado en años. Me desperté sin la ansiedad familiar que me había acompañado durante casi una década, esa sensación constante de estar esperando la próxima emergencia que agotaría mi cuenta bancaria. A las 9 de la mañana, exactamente 48 horas después de mi ultimátum, recibí una llamada de Isabella. Su voz temblaba de rabia mal contenida. Diego, lo hemos hablado en familia y hemos elegido la tercera opción. Pero quiero que sepas que estás destruyendo relaciones que nunca podrán repararse. Entendido, Isabella. Lo formalizaré por escrito hoy mismo. Y otra cosa, continuó ella, mostrando su verdadera naturaleza, no te sorprendas si otros familiares se enteran de cómo estás tratando a tu propia familia. De hecho, Isabella, siéntete libre de contarlo. Pero asegúrate de mencionar los $287,000 que me deben y cómo descubrí que me mintieron sobre su situación financiera durante 8 años. Silencio. Luego, el sonido de la llamada colgándose abruptamente. Carlos llamó una hora después, tratando de apelar a la nostalgia. Mis padres intentaron una última manipulación coordinada al final del día. Todos estuvieron de acuerdo con la tercera opción, pero solo para evitar consecuencias legales. A partir del martes, comencé a recibir llamadas inesperadas.
Primero fue mi prima Rebecca, que había estado en la fiesta de compromiso. Diego, Isabella me contó lo que pasó. Ella está tratando de pintarte como el villano, pero yo estaba allí. Vi cómo hablaron de ti y quería decirte que hiciste lo correcto. Siempre me pareció extraño que nunca estuvieras en las celebraciones familiares, pero tus regalos siempre eran los más caros. Mi tío Fernando llamó para disculparse y proponer un calendario de pago de los $5,000. Al parecer, mi prima Sofía había difundido detalles de la investigación y varios parientes estaban reconsiderando su relación conmigo. La revelación más sorprendente vino de mi tía Catherine, hermana de mi madre. Diego, tengo que contarte algo. Tu abuela Elena te dejó una carta antes de morir. Ella me pidió que te la entregara cuando despertaras a la realidad, en sus propias palabras. Mi abuela Elena había sido la única persona de la familia que siempre me había tratado con respeto genuino. La carta revelaba una cuenta bancaria de $60,000 que ella había ahorrado específicamente para cuando me liberara de esa dinámica. El jueves recibí una llamada totalmente inesperada del organizador de eventos del Riverside Garden, ofreciéndome servicios gratuitos como disculpa formal por la humillación de la fiesta de compromiso. El viernes llegó el documento legal finalizado, la formalización del fin de la relación financiera con mi familia. Amanda había redactado un acuerdo que protegía a ambas partes. Ellos se quedaban con el dinero y yo con mi libertad. Pero la mayor transformación estaba ocurriendo dentro de mí. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que mi familia necesitaba. Empecé a planear ese viaje por Europa con el que siempre había soñado. Tío, pareces 10 años más joven, comentó James. Me siento renacido, admití. No tenía ni idea del peso que llevaba a cuestas. 3 meses después, organicé mi propia fiesta en el Riverside Garden, una reunión para dar las gracias a las personas que realmente me apreciaban. Esta vez, estaba genuinamente rodeado de personas que se preocupaban por mí, no por mi cartera. Mis padres y hermanos no fueron invitados y, por primera vez, esa exclusión fue una elección consciente por mi parte. 6 meses después de mi ultimátum, mi vida había mejorado de forma irreconocible. Financieramente, había logrado acelerar mis planes de jubilación en 5 años. Emocionalmente, la ansiedad constante había desaparecido. Socialmente, había descubierto relaciones auténticas. De vez en cuando, escuchaba noticias a través de parientes. Mis padres ajustaron su estilo de vida sin mi apoyo financiero secreto. Isabella canceló los planes de renovación de la casa. Carlos finalmente consiguió un trabajo de verdad. Ellos sobrevivieron y prosperaron de una manera más honesta. La lección más valiosa que aprendí fue que el amor verdadero nunca está condicionado por los recursos financieros. Las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo, no en la utilidad. Y a veces, la mayor demostración de amor propio es alejarse de las personas que solo nos valoran por lo que podemos proporcionarles. Hoy en día, cuando alguien me pide dinero prestado, tengo conversaciones claras sobre los términos y las expectativas. No porque me haya vuelto frío, sino porque he aprendido que las relaciones honestas prosperan con la transparencia, no con la manipulación. Puede que mi cartera esté más llena, pero mi corazón es infinitamente más ligero. Y es un cambio que volvería a hacer sin dudarlo. Si esta historia te ha emocionado de alguna manera, si reconoces patrones similares en tu propia vida, no olvides suscribirte al canal y compartir tus propias experiencias en los comentarios. Recuerda, vales más de lo que puedes ofrecer a los demás. Tu valor es inherente, no transaccional, y nunca es demasiado tarde para redefinir las relaciones basadas en el respeto mutuo.